En este vídeo te explico qué puedes proteger con los derechos de autor. Siempre se habla de derecho de autor, de propiedad intelectual, copyright. ¿Qué es lo que se puede proteger? Pues te lo explico en este vídeo. ¿Para qué? Para que no tengas dudas, para que no te confundas, para que sepas dónde tienes que ir a mirar y sobre todo para que sepas qué derechos tienes y cómo tienes que reivindicarlos, defenderlos, etc. Vamos con ello. ¿Qué puede protegerse por derechos de autor? Como verás, ya te he dicho que en cada país se regula, es decir, hay normas de propiedad intelectual que regulan exactamente qué se podrá proteger y qué no. Pero en general, a nivel internacional, estamos hablando de que siempre serán las mismas obras. Es decir, todo lo que tenga que ver con obras artísticas, literarias y científicas. Realmente no hay una lista exhaustiva, es decir, no hay una lista de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Simplemente tienes que entender que la sociedad evoluciona. La tecnología nos permite cada vez crear nuevos soportes, es decir, hace unos años era impensable que una obra artística pues, pudiera ser un holograma, es decir, que un holograma, algo que vemos aquí en el aire pues, o que fuera aquí proyectado, pudiera ser una obra que tuviera que protegerse con los derechos de autor. O sea, cuando crearon la ley, a lo mejor la tecnología no lo permitía. Tampoco la ley no debía entender o no debía prever que el día de mañana una tecnología que se llama blockchain, que es la cadena de bloques, si no lo conoces no pasa nada, pero que permitiría crear pues, lo que llaman unos tokens que a día de hoy son NFTs o NFTs, seguro que has leído algo, has escuchado algo, tiene que ver con las criptomonedas y tal. Y esto pues, se puede considerar que son obras artísticas. De hecho, hay artistas que están creando este tipo de activo digital para venderlo. Fíjate, las leyes no contemplaban en el momento que se crearon que se pudieran proteger este tipo de formatos o soportes. Pero por eso tienes que tener en cuenta de que lo importante es que la obra sea artística, literaria o científica. E incluso en algunos países se habla de didácticas. Entonces, cuando hablamos de obras literarias, ¿qué vamos a proteger? Pues las obras que son escritas, un libro, un poema, por ejemplo, una publicación de periódico, una obra escénica o una representación escénica. Y todo, por ejemplo, incluso algún contenido en redes sociales o una página web. Es decir, yo en mi página web estoy escribiendo unos blogs para ayudarte con mi propia aportación o mi propia interpretación de la ley. Efectivamente, lo que yo creo en una página web tiene derecho de autor y no necesitaré registrarlo, como verás en otros vídeos, para que tenga la protección. Los programas informáticos y las bases de datos. Esto también se protegerá por los derechos de autor, como hemos visto. Las películas, las composiciones musicales, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, también tendrá derechos de autor. Evidentemente, las obras artísticas, todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, gráficas, una escultura, un cuadro, como los que tienes aquí detrás, un dibujo, un diseño, por ejemplo, la arquitectura, que a día de hoy los arquitectos cada vez tienen más aportación creativa y no son simples planos. Es decir, estamos creando cada vez cosas más singulares. Fíjate, la palabra singular es muy importante porque nos viene a decir que hay una aportación creativa del autor o de la persona que lo ha creado. Y por último, pues los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. Fíjate, toda aquella creación que, como te he dicho siempre, tenga una aportación creativa. Podamos decir que tiene un autor, podamos atribuírselo al autor y, por supuesto, no sea hecho, por ejemplo, por una máquina. A día de hoy, las máquinas, los ordenadores, los animales no tienen derechos de autor. De hecho, si, por ejemplo, yo creo un algoritmo que es capaz de crear una obra que se pueda considerar arte, de hecho ya hay inteligencias artificiales que crean arte, esa obra se le atribuirán derechos de autor, pero los derechos de autor serán de la persona titular de la máquina o de la persona que le ha dado las instrucciones. Es decir, cualquier persona podría utilizar un programa, por ejemplo, el programa Paint que teníamos todos en nuestro ordenador o el Photoshop. Cualquier persona puede utilizar Photoshop. Pero son las instrucciones que yo le doy con el ratón o que yo le doy con las herramientas que tengo en el ordenador para crear la obra. Eso es, fíjate, una obra que al final sea original e inédita, lo que protegeremos con los derechos de autor. Y ahora me dirás, ¿qué es lo que no se protege entonces con derecho de autor? Pues es importante que entiendas que las ideas, cuidado, lo he dicho en varios vídeos, tenemos que aprenderlo ya, las ideas no se protegen. Es decir, lo que yo tengo aquí no se protege. Lo que se protegerá es lo que yo he creado, he convertido en un cuadro, en un lienzo o ha sido el resultado de un proceso creativo. Resultado, ¿vale? Una idea es el resultado pues, de una reflexión, de un proceso intelectual, pero tenemos que darle esa creación, tenemos que convertirlo en un soporte tangible o intangible, como dicen las leyes, es decir, tenemos que llevarlo a la realidad física, ¿vale? O digital si es un ordenador, pero sigue siendo en la realidad, ¿vale? Entonces, las ideas no se protegerán. Como he dicho en otros momentos, en otros vídeos,
se protegerán, por ejemplo, con el secreto empresarial y demás, pero no con los derechos de autor, ¿vale? Quiero ser claro y quiero ser rápido, no se protegerá con los derechos de autor. Las expresiones, los inventos, las marcas, los diseños industriales, un producto, unas zapatillas, no se protegerán con derecho de autor, porque son otro tipo de derechos industriales. En otro momento te lo explicaré. Pero solamente quédate con las obras artísticas, literarias y científicas. En otro caso, las didácticas. ¿Qué truco, qué recurso puedes utilizar para saber si algo que tienes en mente, es decir, yo he creado algo, no sé si tiene derechos de autor o si no los tiene? ¿Qué te recomiendo yo? Que mires en las leyes de tu país. Si, por ejemplo, hay una ley de marcas que te explica, que te define que lo que tú has creado es un logotipo que vas a utilizar para tu producto, para tus servicios, fíjate, tenemos una ley de propiedad industrial como es la ley de marcas. Entonces ya no lo protegerá la ley de propiedad intelectual o los derechos de autor. Si he creado un invento, una cosa que va a ser patentada, patentable, y la ley de patentes me dice que la puedo patentar, evidentemente, si ya se está protegiendo con la ley de propiedad industrial, es porque no hay derecho de autor, ¿vale? En cambio, si yo he creado algo artístico, fíjate, algo que ya dices, es una expresión muy humana y no la encuentro, no encuentro una referencia clara en todas las otras leyes de propiedad industrial, de diseños industriales, de denominaciones de origen, etc., aquí estamos hablando de propiedad intelectual. Y sobre todo, aquí estamos hablando de que se puede proteger con los derechos de autor. Así que nada más, comenta, participa, espero que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito y sobre todo que compartas el vídeo, que aprendas y ayudes a otros a aprender. Y si ves que alguien tiene dudas, que me ayudes a resolverlas, porque entre todos estamos creando mucho conocimiento. Nada más, yo soy Pablo Maza, soy abogado especializado en propiedad intelectual. Nos vemos en el siguiente vídeo.